noches, doctora. ¿cómo están? Estoy intentando, a ver un poquitito, para que salga el video, o sea, mi pantalla, mi imagen, y no le estoy pudiendo hacer, pero para mí lo que va a ser importante es que puedan, sí ver mi pantalla del PowerPoint. Veo que están, ¿cuántos son ustedes en lista? 40 alumnos aproximadamente, doctora. Pero para Neumo son ese número, ¿o no saben? La verdad que no sabría decirte, todavía no tengo la lista. Ok. Juan, vos me estabas hablando, ¿verdad? Sí, doctora, yo. ¿Cómo están todos? Porque veo 22 participantes conectados. Bueno, les quiero decir que todavía, cuando le pille por qué no está saliendo en este momento, qué toqué que hice mal, ¿verdad? Que no está saliendo mi imagen. Bueno, mientras tanto lo que les quiero decir es lo siguiente. La materia es semestral, entonces está sujeta a todo lo que ustedes ya conocen, lo que implica una materia semestral en cuanto a porcentajes de asistencias que tienen que tener, saber que hay 2 parciales, que solamente hay un recuperatorio de parcial, todo eso que ustedes ya saben. El contenido de neumología es extenso, entonces tenemos que aprovechar al máximo nuestras clases, ¿verdad? Para poder desarrollar el contenido. De hecho, van a ver en mis clases que yo les voy a poner la fuente, la bibliografía de la clase que estoy desarrollando, y por lo general todo lo que desarrollo, la bibliografía la van a encontrar online. Y yo estoy segura, ustedes son más expertos que yo en la parte tecnológica, así que sin ningún problema ustedes van a poder descargar esos materiales. Bueno, yo no tuve tiempo todavía de entrar a Namandú justamente para ver la lista de ustedes. Lo voy a hacer probablemente ya en el recreo que vamos a tener. Se unió una persona más. Ok. Quisiera compartir mi pantalla y ustedes me van a decir si logran ver lo que estoy queriendo mostrarles. Eso es más importante que ver mi rostro. ¿Están pudiendo ver? Sí, doctora, se ve. Perfecto, ok. Bueno, nuestro tema de hoy es tuberculosis y van a ver que vamos a hablar de la tuberculosis pulmonar, de la tuberculosis extrapulmonar, tanto del tratamiento, cómo se llega al diagnóstico. Eso es lo que vamos a abordar. Tenemos una clase muy, como les dije, muy nutrida en cuanto a contenido, entonces yo tengo la esperanza de que vamos a terminar. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase. Un momentito. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora, se Sí, escucha doctora. bien. Bueno, la tuberculosis, fíjense como les dije en un primer momento voy a abordar la tuberculosis pulmonar y luego la extrapulmonar. ¿Por qué es importante que ustedes en su formación como médicos conozcan de la tuberculosis? Porque la tuberculosis es una enfermedad endémica. La tuberculosis hay en Paraguay, hay muchísimo, en toda la región, en toda Latinoamérica es una patología que se observa bastante. Y si bien iniciamos con tuberculosis pulmonar, y aunque ustedes hagan unas especialidades distintas a la neumología,
van a ver que la tuberculosis también puede haber en otros órganos. Entonces es muy importante que uno esté preparado como médico para reconocer esta enfermedad, para diagnosticarla, para derivar si haya que derivar, ¿verdad? Pero lo importante primero es conocerla. Lo que no se conoce, lo que no se piensa, no se diagnostica. Entonces es importante conocerla. Por otro lado, así el que tendría que hacer cirugía, el que vaya a hacer dermatología, cardiología, e incluso la parte digestivo, y van a haber otras especialidades, probablemente el cirujano puede incidir en que pueda operarle o no a un paciente porque en ese momento está con un cuadro activo de tuberculosis. Eso puede complicar si es que decide operarlo, puede complicar la cirugía. Y bueno, la persona que vaya a hacer ginecobstetricia puede encontrarse con una embarazada que tiene tuberculosis, ¿verdad? Pero está en ese momento manejando el embarazo o incluso ya también la cesárea o el parto natural de una paciente con tuberculosis. Entonces, por lo tanto, ¿y por qué les hago primero todo digamos, esta argumentación para demostrarles que es importante? Porque muchas veces el comprender por qué tenemos que saber algo nos ayuda a estudiar ese algo. Bueno, entonces acá tenemos lo que la unidad nos pide de la facultad de la UPE, es esto. Y ahora vamos ya directamente con el concepto. Ustedes van a ver que en este caso a la derecha está la fuente, la bibliografía de lo que voy diciendo. Entonces, en un primer momento, al decir tuberculosis, tenemos que saber qué es la tuberculosis, ese concepto exacto de lo que es una tuberculosis. En primer lugar, cuando decimos tuberculosis, así, es una enfermedad. Saber que es una enfermedad. Alguien está con el micrófono abierto, por favor, chequen. Bueno, la tuberculosis es una enfermedad. ¿De qué tipo? Bacteriana. La otra característica de esta enfermedad es que es infectocontagiosa, es decir, entra dentro de las patologías o enfermedades infecciosas y que se contagian, porque no toda patología infecciosa pudiera contagiarse. En este caso es una patología infecciosa contagiosa. ¿Quién es el agente causal de esta patología infecciosa? El Mycobacterium tuberculosis. Ese es el nombre del agente causal. Y acá es donde asienta esta patología. Y es lo que acabo de decirles. Puede asentar tanto en los pulmones, en ese caso se llama tuberculosis pulmonar, pero puede asentar fuera de los pulmones. En ese caso se llama tuberculosis extrapulmonar, que no me voy a referir más tarde. Si uno dijese, de entre todos los órganos y sistemas del organismo, ¿con qué preferencia afecta la tuberculosis? Principalmente la respuesta es a los pulmones. O sea, entre todos los tipos de tuberculosis que existe según el órgano que afecte, el más frecuente es la tuberculosis pulmonar. Eso es lo que nos está diciendo acá en pocas palabras este concepto. ¿Por qué les pongo otro concepto acá? No es un concepto diferente, sino que va complementando lo que nos dijo esta primera bibliografía. Y algunas veces eso ocurre, que tenemos que complementar el concepto. Y en este caso, a todo lo que le dijimos, también hay que agregar lo de que es una infección crónica. Y que es progresiva, es decir, es algo que va progresando, porque ustedes habrán visto patologías que son autolimitadas. En cambio, esta no es una patología autolimitada, es una patología que una vez instalada la enfermedad,
la enfermedad progresa, no involuciona. Bueno, y otro concepto, a menudo ingresa en un periodo de latencia, pero nos dice una palabra que hay que entender acá, de la infección inicial, que en eso les voy a explicar dentro de un momento. Bueno, ¿hasta ahí voy claro? Sí, doctora. Sí. Sí, doctora. Bueno, vamos a conocerle un poquitito, si bien esto no es una clase de bacteriología o microbiología, sí es importante que tengamos y recordemos, porque estoy segura que esto ustedes lo habrán visto en el año que deberían de haber cursado esa materia, recordar algunas características que tiene el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, es un microorganismo en forma basilar. Ustedes vieron muy bien cuando tenían que haber abordado qué significa que sea basilar, que tiene una forma de bacilo, de bastón. También ustedes van a recordar pueden leer que se le dice también bacilo de Koch. Si ustedes escuchan la palabra bacilo de Koch, es la sinonimia de Mycobacterium tuberculosis. ¿Y por qué se le dice bacilo de Koch? Porque el doctor Robert Koch es quien descubrió este bacilo en 1882, o sea, en el siglo XIX. Es él. Entonces, gracias a este doctor, a este médico, es que se reconoció quién es el agente causal de la tuberculosis y en honor a él, entonces, ustedes haciendo un poco de historia, que no está mal, también se lo conoce como bacilo de Koch. Les dije que es bacilo porque tiene la forma de un bastón curvo, ¿verdad? Y si bien acá donde podemos notar, acá se nota una ligera curvatura, en esto se nota como una ligera curvatura, ¿verdad? Y nos dice que puede tener de 1 a 4 micrones de longitud. Y si ustedes ven aquí, esta línea nos está mostrando que esto implica 2 micras. Entonces, esto es aproximadamente 2 micras. Y varía de 1 a 4 micrones la longitud del Mycobacterium tuberculosis. Y fíjense que es muy importante, por eso les remarco y les puse cuál es el tamaño. ¿Por qué? Porque este microorganismo, para poder ingresar a los pulmones y causar la enfermedad, el hecho de que tiene que ingresar hasta los alveolos. Y en los alveolos ingresa todo aquello que tenga un tamaño menor a 5 micras. Entonces, por eso se comprende que el Mycobacterium tuberculosis, pero no solamente por eso, debido a su tamaño, puede ingresar hasta los pulmones por el hecho de que el tamaño le facilita. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Bueno, no sé si sos el único, pero gracias por responder. Ok. Otra de las características importantes del Mycobacterium tuberculosis es la pared celular que tiene. Y fíjense, esto corresponde, lo que les estoy mostrando con el cursor, este es el Mycobacterium tuberculosis, todo esto. Y nos dice que esto, con esta imagen, nos muestra lo que es la pared o membrana celular. Y acá tenemos el zoom de la membrana celular. ¿Y qué es lo que nos dice? La pared, esta membrana celular que tiene el Mycobacterium tuberculosis, es muy importante para las características que tiene, porque el resto, en cuanto a mitocondrias, los otros organitos que tienen en su interior, no hay mucha diferencia con respecto a los demás microorganismos. Lo que le hace diferente y lo que explica probablemente todo lo que puede realizar se debe a esta pared.
y que sí, con toda seguridad, la bibliografía nos dice, acá les pongo, está abajo toda la bibliografía utilizada para resumirles acá, es que es probablemente la pared celular más compleja de todas las bacterias conocidas. Entonces, esta complejidad de esta pared, que cuando ustedes se dan cuenta y hayan estudiado otras paredes de microorganismos, es la más compleja y es la que explica en parte las propiedades, las características que tiene el Mycobacterium tuberculosis. Bueno, ¿qué más podemos decir del Mycobacterium tuberculosis? Que es un agente aerobio preferencial. ¿Qué eso quiere decir? Aerobio, que necesita de oxígeno, preferencial, de preferencia, pero únicamente, porque también puede sobrevivir en situaciones de anaerobiosis, ¿verdad? Pero nos dice que su fuerte, donde está la fortaleza del Mycobacterium tuberculosis, es que es aerobio preferencial. Y eso explica por qué ama los pulmones, porque los pulmones es un órgano donde hay mucho oxígeno, ¿verdad? Y llega, como dijimos, hasta los pulmones. Bueno, hasta los alveolos llega, es donde ocurre el intercambio de oxígeno en la membrana alveolo capilar. Bueno, otra característica que es de multiplicación lenta, y esto le ayuda a comprender por qué tiene la enfermedad cierto comportamiento que, al ver un poquitito la fisiopatología, que les voy a mencionar un poquitito, explica por qué puede permanecer tanto tiempo, años inclusive, dentro del organismo humano. Y es porque es de multiplicación muy lenta, no es de replicación rápida. Tiene la capacidad de permanecer en estado latente. Otros gérmenes no tienen esta capacidad, sí la tuberculosis. Es sensible al calor y a la luz ultravioleta. Acá agrego otro nombre que se le da al bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis. También se le conoce como VAR. Y VAR es el acrónimo o son las siglas de lo que significa bacilo ácido alcohol resistente. ¿Qué quiere decir bacilo ácido alcohol resistente? Un poquitito de cultura, en este caso fisiológica, no le viene mal a nadie. Significa que tiene la propiedad de resistir al ácido y al alcohol justamente por medio de esos lípidos que forman parte de esa pared, de esa membrana compleja que tiene el Mycobacterium tuberculosis que acabamos de ver. Su propia membrana le vuelve también muy resistente al Mycobacterium tuberculosis. Otra característica es que también pueden multiplicarse, que ya dijimos, en forma lenta, pero en forma extracelular. Ustedes recordarán que hay gérmenes que necesitan de la célula para vivir. ¿Por qué? Porque utiliza todo el metabolismo celular, los implementos, todo lo que tiene la célula para sí misma, parasita la célula y gracias a eso vive, se multiplica. Sin embargo, otra propiedad que tiene el Mycobacterium tuberculosis es que puede multiplicarse extracelularmente y eso de alguna manera, digamos, le da ventajas para poder sobrevivir. Y también resiste la fagocitosis de los macrófagos. Y eso no es simpático, porque los macrófagos, ustedes recordarán, es uno de los mecanismos de defensa del organismo. Es como decir, es parte de la armada, de la milicia del organismo para defender de gérmenes extraños, ¿verdad? De todo aquello que no forma parte del organismo. Y sin embargo, el Mycobacterium tuberculosis tiene esa capacidad que puede resistir a la fagocitosis del macrófago, porque generalmente los macrófagos, ¿cuál es el arma con que batallan? Fagocitando, y una vez que fagocitan, ustedes recordarán que dentro de sus lisosomas, ahí tienen el armamento químico para liquidarle al germen o
a aquello que fagociten. Bueno, es una característica que puede resistir eso también. Una vez que se instala, ¿qué produce en los tejidos? Uno de las lesiones, porque esto no es normal tener en el organismo, es la necrosis caseosa. De esa manera lesiona en los tejidos donde vaya a infectar el Mycobacterium tuberculosis. Llámese pulmón, que dijimos ya que es el lugar de preferencia, o cualquier otro tejido. Y recordando, uno diría, ¿qué es la necrosis caseosa? Pues esto ya es un concepto que ustedes tienen que estar trayendo de patología, ¿verdad? Pero no obstante, vamos a recordar qué es necrosis caseosa. Es la destrucción o muerte coagulativa y colicuativa de las células. Es decir, cuando nosotros estamos diciendo hay necrosis, ya es tejido muerto. Ya no hay vida donde hay necrosis. Entonces, esto produce el Mycobacterium tuberculosis. Este tipo de muerte. Bueno, y nos dice, es la forma en que quedan los tejidos que son destruidos, se infectan por el Mycobacterium tuberculosis y luego los destruye. Donde hay necrosis caseosa, producida en este caso por el Mycobacterium tuberculosis, ya no se regenera el tejido. No es que se va a volver a tener tejido nuevo, se va a renovar, no. Ya queda eso. Lo que sí puede ocurrir es reparación, pero no tejido nuevo. ¿Qué es reparar? ¿Y cuáles son las maneras de reparar? No voy a hablar mucho de la parte de anatomía patológica, pero ¿qué es reparación? Generalmente repara fibrosando, ¿verdad? Y donde hay fibrosis hay muchas fibras, pero esas fibras que pueden ser colágenas, pueden ser otro tipo de fibras, ¿verdad? No son las células propias del tejido en el que se produjo la necrosis, sino que va siendo sustituido por esto. ¿Hasta ahí me van siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí. Bueno, ¿de qué otra manera también se le dice la necrosis caseosa? Caseum. ¿Y por qué esto es importante recordar? Porque ustedes van a ver que generalmente una de las maneras en que se confirma el diagnóstico es cuando uno le manda una muestra de tejido, eso se llama biopsia, al anatomopatólogo para que nos diga, decime qué hay en este tejido. ¿Será que? Y nos dice, por ejemplo, se ve mucha necrosis caseosa, se ve caseum. Y eso entonces, aunque no nos diga tuberculosis, nosotros decimos, eso es Mycobacterium tuberculosis, hay tuberculosis en mi paciente. ¿Y por qué se le dice caseum? Porque tiene la apariencia, el tejido ese muerto que nos está diciendo, se parece a queso. Por eso se le llama caseum, por ese aspecto entre blanquecino y amarillento que se le llama caseum. Yo recuerdo cuando yo estaba en el primer curso en la facultad, como estudiante estoy hablando, nuestro cadáver durante todo el año, yo era la única mujer, éramos grupos de no más de 8 personas, y los otros 7 eran todos varones, prácticamente toditos salieron cirujanos, ¿verdad? Y yo era la única mujer de mi grupo, y nos tocó una niña de unos 15 años. Y fue una indígena, tenía el aspecto indígena. Y recuerdo que cuando nos tocó en anatomía llegar a tórax y luego empezar a mirar con sus pulmones, como yo también, con mis compañeros de las otras mesas, nos mirábamos nuestros cadáveres, aprendíamos sobre todo nuestro cadáver porque es donde generalmente teníamos que estar, pero eso no impedía ir a mirar, por ejemplo, teníamos que ver cómo se ve un hombre, cómo se ve una mujer más grande y así, que supongo que ustedes también habrán tenido esa vivencia. Pero una de las cosas que me llamó a mí y a todo nuestro grupo y hacíamos que vengan otros a ver, es que los pulmones tenían, nosotros decimos, mira un poco esas cosas, toda medio blanca, parece un queso maloliente lo que tiene y parece que está todo agujereado. Y ahí aprendimos cómo se veían
macroscópicamente el caseum y las cavernas, y había sido que esa niña había muerto de tuberculosis pulmonar. Bueno, gajes del oficio, y cómo eso hoy, una vez que yo fui neumóloga, me fui como hilando lo que yo había visto y no comprendí mucho, ¿verdad? Pero a medida que uno va aprendiendo, uno va evolucionando, va creciendo, va madurando el saber. Eso es lo que así debería ser. Bueno, entonces les traigo eso a colación de lo que estamos diciendo de la necrosis gaseosa. ¿Me van siguiendo? Sí, doctora. Bueno, ¿están comprendiendo? Sí, súper. Bueno, ya veo que están 35, tanto mejor. Ok, sigamos. Bueno, ahora la idea es, ya tenemos el concepto de lo que es la tuberculosis, ya sabemos lo que quiere decir tuberculosis pulmonar y extrapulmonar. Bueno, espero eso, pero por lo menos eso ya se desarrolló en la clase. ¿Quién lo produce, verdad? Y qué va ocurriendo en el organismo cuando el Mycobacterium tuberculosis le agrede. Bueno, ahora uno se pregunta, ¿y cómo es que el organismo humano puede tener tuberculosis? ¿De dónde vino? ¿Vino por avión? ¿Vino por DHL? La idea es la siguiente. Bueno, la tuberculosis nos dijo ya en el concepto, es una enfermedad infecto, ¿y qué nos dijo al lado? Contagiosa. Contagiosa. Bueno, pues ahí está. Uno se tuvo que haber contagiado de alguien. Ya le digo, no nos viene por DHL, no nos viene por avión, o imagínense cómo fuera. Tuvo que haber un contagio. Bueno, y nos dice, la tuberculosis se contagia casi exclusivamente. Quiere decir que no es la única manera, pero primordialmente casi todo es a través de la inhalación de partículas transmitidas por el aire. Ok, inhalación de partículas. Acá ¿están viendo la imagen? Sí, doctora. Partículas que se inhalan, que vienen por el aire en forma de aerosoles. Y en estas partículas están contenido el Mycobacterium tuberculosis, es decir, el transporte que tiene el Mycobacterium no es que llega volando, no, está dentro de unas partículas y las partículas están a su vez en el aire y se aerosolizan, están suspendidos en el aire y dice que tienen esas partículas son menores a 5 micras. Y ya entiende, entonces al inhalarse, ya saben hasta dónde puede llegar. ¿Y de dónde provienen estas partículas que contienen al Mycobacterium tuberculosis que están, digamos, que una persona está inhalando y que viene por el aire? No es que tuvo que esnifar precisamente de un frasquito, ¿verdad? Que se le tiene que poner para que le va. En el aire, en el medio ambiente, están esas partículas. ¿Pero de dónde provienen? Y nos dice, proceden de un individuo enfermo. Y acá nos muestra a nuestra izquierda que hay alguien que es el que está proveyendo ese Mycobacterium tuberculosis y es alguien que está enfermo. Esa es la característica. ¿Y cómo expulsa al aire que le rodea? ¿Verdad? ¿Cómo expulsa? Principalmente cuando tose, pero no únicamente. Y esto es muy importante para tener en cuenta. También al hablar un enfermo de tuberculosis está expulsando al Mycobacterium tuberculosis. Cuando canta, cuando estornuda, cuando silba, cuando se ríe, cuando grita.
Y nos dice cualquier otra maniobra respiratoria que implique esfuerzo hace, porque sale de los pulmones, ¿verdad? Entonces, cualquier maniobra respiratoria, entonces hace que pueda hacer que expulse el paciente, entonces Mycobacterium tuberculosis hacia el aire y se empaquete en partículas y haya un prójimo cerca suyo, inhale y puede ingresar, sobrepasa todas las barreras respiratorias que ustedes ya saben que acá hay varias barreras que sirven de protección al organismo y pasa todo porque es muy pequeñito y puede llegar hasta el alveolo. Bueno, ¿hasta ahí vamos bien? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, generalmente las personas que tienen lesiones pulmonares cavitarias, o sea, que tienen esas cavidades, no vamos a decir agujeros nosotros, ¿verdad? En los pulmones, son las personas que tienen mayor cantidad de Mycobacterium tuberculosis, o sea, son los más contagiosos. Si ustedes tienen 2 pacientes y ven sus radiografías, la única manera de saber si una persona tiene cavidades pulmonares es a través de una radiografía, ¿verdad? U otro método de imagen, que puede ser resonancia magnética o puede ser una tomografía. Pero generalmente para tuberculosis con radiografía ya nos manejamos. Entonces, las personas que tienen cavidades, y si tienen más de una, son personas que contagian más que una persona con tuberculosis pulmonar, pero que no tenga cavidades. La pregunta ahora es, ¿cuánto tiempo estos bacilos que están en el ambiente son viables? 8 horas o más. Y uno diría, ¿para qué sirve este conocimiento? Pues tiene demasiada utilidad. Quiere decir que si vamos a suponer, nosotros estuvimos en un lugar, una persona que tenía tuberculosis positiva, es decir, y que estaba tosiendo, expectorando, ya saben todo lo que estamos diciendo, y encima no utilizó tapabocas, en el ambiente donde estuvo pudieron quedar los gérmenes, el Mycobacterium tuberculosis y la persona se fue. Y uno puede decir, digamos, naifmente, ya se fue, menos mal que ya se fue. Y no, el paciente se fue con su patología. Pero ¿cuánto tiempo pueden quedar en el ambiente el Mycobacterium tuberculosis? 8 horas. Y sobre todo, peor aún si el lugar es un lugar seco y con poca o nada de ventilación. No hay ventanales, en un lugar cerrado, incluso más puede quedar. Ese conocimiento es importante, a eso se traduce esto, justamente para saber cómo manejarse con esta situación. ¿Me están siguiendo? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, y acá ustedes ven, les quiero mostrar rápidamente, porque ustedes ya están en lo que es la parte clínica. Esto es una radiografía de tórax, también ustedes ya dieron radiografía, radiografía simple de tórax, de incidencia postero-anterior. ¿Y qué es lo que nosotros estamos mirando de frente a esta radiografía? Vemos, este es el pulmón derecho, ¿verdad? Y este es el pulmón izquierdo. Si ustedes se dan, esto es el corazón, si ustedes se dan cuenta en el pulmón izquierdo, tenemos acá una imagen lúcida, ¿verdad? De bordes densos, irregulares, y que asienta en campo superior de pulmón izquierdo. Esto es una cavidad. Ustedes ven esto, es una cavidad. Y esto van a ver bastante, o sea, tienen que entrenar su ojo. Y les digo, fíjense cuál es la diferencia con un quiste, porque un quiste también es una imagen lúcida, porque es lúcido, esto es denso, ustedes saben, y esto es lúcido, es redondeada, también el quiste, les estoy haciendo la diferenciación, pero el quiste tiene unas paredes como estas, finas, y se pueden seguir totalmente. En cambio, las cavernas tienen una pared gruesa, en áreas más gruesas que otras, porque por toda la reacción perilesional que hay, toda la reacción inflamatoria también que hay
donde se instala el Mycobacterium tuberculosis. Eso les va a ayudar a diferenciar, por ejemplo, de una bulla, les va a ayudar a diferenciar de un quiste. Bueno, pues esto es una imagen, entonces, cavitaria de tuberculosis pulmonar. Pero también si ustedes ven el resto de los pulmones, y tienen que mirar siempre entre los huesos, que son estas imágenes, ustedes ven que los pulmones tienen imágenes radiodensas, ¿verdad? En forma redondeadas, como un infiltrado redondeado. Es decir, los pulmones no están inocentes. Entonces, en ese contexto es como uno también va mirando cómo se ve la radiografía de un paciente con tuberculosis pulmonar. ¿Les quedó claro? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ok. Entonces, ya que estuvimos hablando todo este tema, de dónde se trae el Mycobacterium tuberculosis, lo importante que es cuando tenemos un paciente que está tosiendo, algunos podemos saber que tienen tuberculosis pulmonar, y sobre todo en su primera etapa, ¿verdad? Cuando ya está tratado, vamos a ver, ya tiene 15 o más días de un buen tratamiento, ahí ya no contagian. Sin embargo, si es previo al tratamiento, sí es contagioso, y como nosotros como médicos tenemos que cuidarnos, porque si no todos vamos a tener tuberculosis. Y si le internamos a un paciente, todo su entorno, usted, el que hace clínica médica, puede tener internado un paciente renal, un paciente cardiológico, y resulta que les va a infectar a todos. Entonces, es muy importante estos cuidados. O si el paciente ingresa a la urgencia, todos los que están cerca de él, sean médicos o no médicos, corren riesgo. Por eso es muy importante, para evitar esa aerosolización en una habitación o en el entorno, hay que ponerle una mascarilla al enfermo. Y nosotros también, igual, así como es con el COVID. Y nosotros también, cuando vamos a revisar a una persona que está tosiendo constantemente, también tenemos que ponernos la máscara para protegernos. Pero recuerden que eso de alguna manera nos protege si solo nosotros utilizamos la máscara, pero aumenta más cuando también le ponemos al paciente la máscara y evita que el microorganismo quede suspendido en el aire. Bueno, esto es muy importante conocer, porque se nota en algunas veces que personas, o sea, que colegas no manejan bien, y yo quisiera creer que es porque no maneja bien este contenido, ¿verdad? Porque sería mucho más triste saber todo esto y no actuar en consecuencia. Eso es grave, es un pecado ya. Ok. Dijimos cuál es la fuente de infección. Estamos hablando que lo frecuente que es que haya una persona, ¿verdad?, que esté con tuberculosis pulmonar, enfermo de tuberculosis pulmonar, y que esté expoliando al medio ambiente el Mycobacterium tuberculosis, ¿verdad? Y que estos, ¿quiénes son los que tienen tuberculosis pulmonar? Porque vamos a ver que las tuberculosis en otras localizaciones, puede ser una tuberculosis renal, una tuberculosis genitourinaria, meningitis tuberculosa, no tienen, o sea, no son contagiosas como esto. Entonces, generalmente esta tuberculosis la que contagia, que es lo que dijimos, y que lo principal era cuando tose, pero no lo único. Ya saben todo lo otro que hemos citado. Pero y acá les quiero mostrar las partículas de Wells, que es lo que estábamos hablando, que son microgotas que contienen al Mycobacterium tuberculosis, y cuál es el tamaño. Bueno, pero también, repito, si bien la principal es la vía inhalatoria, también hay otra fuente que es la leche del ganado vacuno enfermo. Las vacas que tienen tuberculosis, por ejemplo, mastitis tuberculosa, y la leche tiene al Mycobacterium tuberculosis, y que hasta antes del siglo, de inicios del siglo XX, también la gente se podía no solamente tener tuberculosis pulmonar, sino también tuberculosis digestiva, que era por la leche de ganado con tuberculosis que ingería, entonces tenía tuberculosis digestiva. El agente de esta tuberculosis es el Mycobacterium bovis. Pero una vez que se logró pasteurizar la leche, que tuvo
Esa tecnología, bueno, ahí ya terminó prácticamente, pero no un 100%, porque ustedes saben que hay áreas que no pasteurizan la leche y que toman la leche de vaca, no te quiere decir toda leche de vaca enferma de tuberculosis. Entonces ya es infrecuente hoy en día. No obstante, está también ocurriendo, ¿y por qué es importante recordar esto? Porque yo les dije en un momento dado, no se diagnostica lo que no se piensa. Hay veces pacientes, las cosas raras muchas veces cuestan más diagnosticar que lo que con frecuencia se está viendo. Y nos encontramos con tuberculosis digestiva y ya se olvida la gente de que existe esa patología porque ya sabemos que hay menos. Entonces, un paciente costó mucho y tuvo que pasar mucho, ¿verdad? Y sabemos que a medida que empeora la tuberculosis hay más destrucción de tejido. ¿Y por qué también puede haber hoy en día este tipo de tuberculosis? Y recordar, hay lugares donde elaboran queso. Uno dice, no, yo no tomé leche sin pasteurizar, tomo leche pasteurizada, no hay problema. Pero hay quesos que se están haciendo con leche sin pasteurizar. Y fíjense, ¿y dónde se están habiendo ese tipo de quesos? En México y en Reino Unido. Entonces uno puede olvidar que a través de quesos hechos, porque hay gente que le gusta que la leche no se pasteurice y así hacer los quesos, a través de eso también se está descubriendo, porque fíjense de dónde es esta información. Es de un manual, fíjense quién escribió, es un colega nuestro de Harvard de 2018. Entonces aprendamos, no es tonto esto, que pues, existen quesos que utilizan leche sin pasteurizar y resulta que por eso uno puede contraer tuberculosis digestiva. Entonces, recordar también eso. Bueno, entonces, hay factores ambientales que también tienen que ver para que se pueda transmitir la tuberculosis. Estamos aprendiendo, entonces, como que nos dan las piezas de un rompecabezas y se va armando y vamos comprendiendo más. Bueno, la transmisión de la tuberculosis, es decir, ¿cuánto hay más posibilidad de que una persona se contagie? Y ya sabemos que en este caso, la tuberculosis pulmonar aumenta cuando hay una exposición frecuente con una persona que está enferma de tuberculosis. Las posibilidades de contraer tuberculosis a partir de otra persona que está enferma de tuberculosis es mayor cuanto más contacto tenemos con esa persona. No es lo mismo una eventualidad que tener más contacto y que que dure más tiempo los contactos y que sean más estrechos. ¿Comprenden eso? Sí, doctora. No es lo mismo estar con alguien 1 hora y a 2 metros que estar 3 horas a 10 centímetros. Entonces, todo eso favorece la transmisión del Mycobacterium tuberculosis. Y si los lugares en donde están estas personas son cerrados, ya dijimos, poco o nada ventilados, que estén superpoblados, es decir, lugares donde hay más personas de las que debieran haber. ¿Y dónde eso ocurre? Personas, por ejemplo, de escasos recursos, que en una pieza puede ser de 2 por 2, están entre 4 o 5 personas o más. En las cárceles ocurre eso. En algunos hospitales, en algunas... en orfanatos, en lugares donde están superpoblados, en lugares donde hay pobreza sobre todo, ¿verdad? Es decir, donde hay hacinamiento. Esos son los lugares donde, digamos, es pasto fértil para que el Mycobacterium tuberculosis se transmita de una persona a otra. Los profesionales sanitarios, y ahí estamos nosotros,
también estamos en contacto estrecho con casos activos. Y uno pudiera pensar, no, solo el neumólogo. Pues no, el clínico, ¿verdad? Les dije el hecho, hay cuántas veces, generalmente cuando en el hospital ya sabemos que una persona tiene tuberculosis, nos cuidamos más. El problema son las personas que no sabemos y están entre nosotras. ¿Cuántas veces hay personas que tosen y tosen y tosen y ni esa persona o la gente de su entorno sabe que tiene tuberculosis y está en el avión, está en el colectivo, ¿verdad? Y ahí uno no se cuida o en otros lugares. Entonces, esa exposición también es peligrosa, es lo que nos está diciendo. Bueno, según la Organización Mundial de la Salud, cada paciente es una estimación, ¿verdad? Y eso puede ser más o puede ser menos. Cada paciente con que está enfermo, esa es la palabra, de tuberculosis pulmonar, y nos dice bien pulmonar, no nos está hablando de la extrapulmonar, que no está tratado, porque ya les dije, una persona que tiene ya 15 o más días de tratamiento, un buen tratamiento, ya generalmente no contagia. Estamos hablando de la persona que tiene tuberculosis pulmonar y no tiene un buen tratamiento. Puede infectar entre 10 a 15 personas al año. Cada persona es capaz entonces de estar contagiando a otras 10, 15. Es muchísimo. Entonces, las primeras personas que pueden entrar dentro de este número son las que están en su entorno, las personas con las que convive, las personas con las que trabaja, ¿verdad? Y luego su entorno que no es tan próximo. Ok. Lo que dice luego es lo que yo ya les había les he dicho. Bueno, ahora nos dice cuáles son los factores de riesgo de infección. Entonces, miren que es muy importante, y acá ya les voy a decir, hay una diferencia en cuanto se habla de tuberculosis, de lo que es infección y de lo que es enfermedad. Bueno, y a ver si entendemos un poquitito. Generalmente en los países donde hay alta prevalencia de tuberculosis, como es Paraguay, como es Brasil, como es Argentina y Latinoamérica en general, todos estuvimos en algún momento en contacto con alguien que tenía o tiene tuberculosis pulmonar. Nosotros pudimos inhalar el Mycobacterium tuberculosis, así como estuvimos viendo hace un momento, y pudo ingresar hasta nuestros alveolos, hasta los pulmones. Entonces, el hecho que el Mycobacterium tuberculosis ingrese a nuestros pulmones, y probablemente la gran mayoría de nosotros eso ha sucedido, eso ya quiere decir que hay una infección porque está el germen. Pero ojo, esa infección no se convirtió en enfermedad. ¿Y por qué? Porque el sistema inmunitario que tenemos, y en este caso, ¿cuál es el sistema? El sistema inmunitario consta, digamos, de muchas legiones. ¿Y cuál de la milicia, por decir así, que es el sistema inmunitario que nos defiende, es el que lucha contra el Mycobacterium tuberculosis? En primer lugar, ya vimos los macrófagos. ¿Y cuáles van a ser primero? Los macrófagos alveolares, porque es donde primero se instala el Mycobacterium tuberculosis. Luego esos macrófagos, cuando se están agotando, pueden llamar más macrófagos. ¿Y de dónde van a venir? De las inmediaciones. ¿Cómo? A través del torrente sanguíneo. Pero también, luego, los macrófagos generalmente ante cualquier tipo de germen actúan. Pero en este caso, como estamos hablando de tuberculosis pulmonar, bueno, es la primera, digamos, los primeros soldados que vienen a defendernos, si somos inmunocompetentes, porque uno puede tener una situación de inmunodeficiencia, perdón. Entonces, yo estoy tratando de describir cuál es la diferencia entre infectarse y enfermarse de tuberculosis. Y les estoy diciendo que cuando el Mycobacterium tuberculosis ingresa a nuestro organismo, y probablemente en la mayoría de ustedes ingresó el Mycobacterium tuberculosis, así como en el mío, pero uno diría, o sea, me infecté, pero no me enfermé.
y ya le estoy diciendo, infecciones que haya ingresado el Mycobacterium tuberculosis al organismo y no se convirtió, no se desarrolló una enfermedad, ¿pero por qué? No se convirtió porque el sistema inmunitario, les estoy diciendo, entonces los macrófagos alveolares, los macrófagos que después vienen digamos, a luchar también una vez que se gastan los macrófagos alveolares, vienen como les dije, más macrófagos a través del torrente sanguíneo, y luego llegan, digamos, los especializados que tienen las armas especiales para atacar, que son los linfocitos T, ¿verdad? Entonces, pudo haber ocurrido que si uno es inmunocompetente, todos esos sistemas entre macrófagos y los linfocitos T, entonces impidieron que ese Mycobacterium tuberculosis que ingresó a nuestro alveolo no se multiplique y empiece a desarrollar la enfermedad. ¿Me comprendieron? Sí, doctora. ¿Se comprendió? Bueno, entonces acá la pregunta es, ¿cuáles son los factores de riesgo para infectarnos? No nos dice para enfermarnos. O sea, ¿quiénes pueden infectarse? Que ingrese el Mycobacterium tuberculosis en los alveolos. Y acá nos dice, se requiere que de alguna manera, ya lo dijo antes, de un contacto intenso, prolongado con un enfermo bacilífero, de la cantidad y virulencia de bacilos presentes en la expectoración del enfermo. Hay pacientes que expectoran, por decirle, 10 a la 8 de Mycobacterium tuberculosis y otro tal vez al expectorar 10 a la 30. Entonces, ese paciente tiene una mayor densidad, una mayor carga, virulencia también de bacilos en la expectoración. Entonces nos dice, cuanto mayor es la cantidad de bacilos presentes y encima son bacilos más virulentos, mayor es la posibilidad de infectarse. El grado de intimidad, cuanto mayor es la intimidad que haya con un paciente enfermo de tuberculosis que está en una etapa de contagio, entonces mayor es la posibilidad de infectarse. La duración de la exposición también, a mayor duración de exposición con una persona que está enferma de tuberculosis y es bacilífera, mayor posibilidad entonces tenemos de infectarnos con el bacilo de Koch. La edad del contacto, mayor riesgo los niños. Ellos corren mayor riesgo que nadie y del estado inmunológico de la persona que está en contacto con bacilífero. ¿Esto les quedó claro? Sí, doctora. Bueno. Ok. Y voy agregando más conceptos pertinentes a este punto. Nos dice, acá hay un axioma. Todos los seres humanos somos susceptibles de infectarnos. Eso es lo que nos está diciendo. Todos. Pero, ¿quiénes más? Los que presentan algún estado de inmunodepresión. ¿Y cuáles? Y fíjense, hay muchísima inmunodepresión. Y no pensar solamente en el VIH o SIDA, sino también la diabetes es un estado muy propicio. Quien tenga diabetes como enfermedad de base es una persona con mucha posibilidad de infectarse. ¿Y cuánto más de desarrollar la enfermedad? Fíjense que el concepto de infección y enfermedad también vemos en SIDA. Uno puede tener el virus de la inmunodeficiencia, pero no desarrollar la enfermedad. Y en tuberculosis pasa eso mismo. Van a ver que en otras enfermedades infecciosas no es así. Generalmente el ingreso al organismo ya es enfermedad. ¿Me están siguiendo? ¿Sirve para aclararles también esa analogía que utilicé? Sí, profe. Bueno, ¿qué otros pacientes tienen posibilidad de infectarse? Los que están crónicamente con corticosteroides. Pacientes que hacen corticoterapia en forma crónica van a ver sobre todo en la parte reumatológica.
Entonces, el gran miedo que tienen los reumatólogos es cuando saben que tienen que prescribir en forma crónica, no es 5 días, ni 15 días, ni 20 días. Tienen que estar tomando 6, 8 meses o más su paciente. Entonces, uno de los cuidados que sabe y que le tiene que hablar es el cuidarse que no desarrolle tuberculosis, que no se infecte de tuberculosis, ya le va a decir, a tales lugares no te vayas. Bueno, ahora, por ahí ustedes me pueden decir, pero doctora, ¿no será que también esto no solo, una persona si está infectada y tiene estas situaciones, puede desarrollar enfermedad? También, van a ver que son cosas que algunas similitudes presentan, pero en este caso me quise posicionar primero quiénes son las personas más susceptibles de infectarse de Mycobacterium tuberculosis. Los malnutridos, y hay mucha desnutrición. Los que fuman, fíjense también, esto es muy importante. Y esto, por ejemplo, cuando yo recuerdo que cuando yo era residente, esto no se sabía todavía. Esto está saliendo desde hace aproximadamente unos 20 años. ¿Por qué? Porque se fue estudiando más la situación, entonces se van descubriendo nuevas cosas, nueva información. Y bueno, los que fuman también tienen mayor riesgo de infectarse. Las personas con silicosis también son personas que tienen mayor riesgo de infectarse. Bueno, ¿cuál es la situación actual de tuberculosis? Entonces, si yo estoy diciendo tuberculosis, a ver si me comprendieron, ¿de qué estamos hablando? ¿De la infección o ya de la enfermedad? De la enfermedad, porque es lo que dijimos. Cuando empecé la clase diciendo tuberculosis, concepto, ¿qué decía? Enfermedad infectocontagiosa. Bueno, entonces, sin miedo ya uno pensar. Cuando decimos tuberculosis, estamos hablando de la enfermedad. Bueno, a nivel mundial, ¿cómo está? Y estos datos que yo tengo son de 2020 y ustedes ven mi fuente. Y al día de hoy sigue esto. O sea que en el 2021, no, tal vez por la pandemia, no se siguió produciendo información. No sé, son especulaciones mías. Bueno, a nivel mundial, fíjense, en 2020 aproximadamente ya habían 9.9, vamos a redondear, 10 millones de personas a nivel mundial. Esto es lo que se sabe. Y generalmente es más, porque hay cuántos casos que no son reportados. Y 10 millones es más que la población de Paraguay. O sea, imagínense la cantidad de gente enferma por tuberculosis. Y ahí viene lo siguiente, de estos 10 millones, de estas 10 millones de personas que se sabe, 1,5 millones de personas murieron. Entonces ahí viene, la tuberculosis mata, uno puede morir por tuberculosis, ¿sí? Uno puede morir por tuberculosis. Y acá ustedes ven, 1,5 millones es mucho, ¿verdad? Ok, es más del 10%, porque de 10 millones, el 10% sería 1 millón. Bueno, ok, en las Américas, eso fue a nivel mundial, vamos a achicar, nosotros estamos en el continente americano. En el continente americano aproximadamente 291.000 casos de tuberculosis. Como les dije, eso es lo que se sabe. Y murieron 27.000 personas. Pero dice, la mayoría de los que murieron son los que tenían coinfección, tuberculosis y VIH. Ok, y hay mucho VIH. Acá no me dice ni siquiera SIDA, es lo que se vio. Que mucho relacionamiento tiene, por eso se dice que tener VIH es un marcador de tuberculosis. Toda persona que tiene VIH, una de las cosas que hay que estudiarle siempre es tuberculosis. Bueno, a nivel Paraguay, ¿cómo está? Nos fuimos mirando el mundo, ¿verdad? Para saber dónde estamos parados con esta patología, cómo está nuestro querido continente americano, y ahora cómo está Paraguay. Y nos dice, el mayor número de casos está en los departamentos Central, Paraná y Asunción. Bueno, Asunción no es un departamento, pero Central. ¿Dónde viven ustedes actualmente? ¿En qué departamento? En Capital, doctora. ¿Y dónde estamos nosotros? Zona roja de tuberculosis. Eso nomás les quiero decir.
Si no lo sabían, entérense. Y no es un invento mío. ¿Dónde lo dice? Acá está, fuente. ¿No es? La doctora Marín dice, no, lo correcto es, la doctora Marín nos comentó lo que dice tal cosa. Ok. Bueno, fíjense, en el 2021, y miren mi fuente del Ministerio de Salud, esto es desde 2021, o sea, bastante actualizado. En el 2021 se notificaron casi 3.000 casos de tuberculosis en todas las formas, y no solamente pulmonar. Ahí ya estamos entendiendo, en Paraguay hay tuberculosis pulmonar y también la tuberculosis extrapulmonar que nos estaba diciendo la literatura. Eso también hay en Paraguay. Y acá nos dijo, de esos, y son, vamos a redondear 3.000 casos. Hay un montón de casos que no se entera el ministerio porque nadie cuenta. Incluso se mueren. Acá en Paraguay es muy frecuente que tengan los indígenas. En cuanto a, digamos, raza, la tuberculosis tiene una predilección por la raza negra. No tenemos acá todavía raza negra, pero sí le tenemos a los indígenas, y los indígenas, por una cuestión genética, son más susceptibles a contraer la tuberculosis. No es que la raza blanca no la tenga, sí, pero estamos hablando de mayor susceptibilidad. Bueno, y acá ustedes tienen qué es lo que se vio en Paraguay. 96 eran niños, casos de niños con tuberculosis. Se vio en los pacientes que tienen la coinfección TB-VIH, que hay mucho VIH en Paraguay. SIDA también, pero acá en el estudio sí les puedo referir porque es lo que dice esta información, la Asociación Tuberculosis VIH. Miren cuántos casos de tuberculosis en diabetes. En Paraguay hay muchísima gente con diabetes. Entonces, quien haga endocrinología, quien haga clínica médica, se va a encontrar entonces que uno de los riesgos que tiene su paciente con diabetes es tener tuberculosis. El que haga infectología y vea pacientes VIH o SIDA sabe que tiene que buscarle tuberculosis. Y en fin, los pediatras se dan cuenta que hay tuberculosis en niños, hay tuberculosis en niños. Entonces, simplemente para decirles, entonces, no es este patrimonio exclusivo del neumólogo. Por eso es importante que en la formación de ustedes tengan este conocimiento. Bueno, ahí ven lo de población indígena y personas privadas de libertad. En nuestras cárceles hay un montón de tuberculosis. Bueno, ¿vamos bien todavía? Sí, doctora. Sí, doctora. Bueno, ya veo que hay 40, pero 2 y esos nomás me contestan. No sé qué pasará con el resto, pero en fin. Nuevamente, mi pregunta es, que ya dijimos, ¿se puede morir por tuberculosis? Sí se puede, doctora. Sí. Exacto. Porque si decimos, por ejemplo, ¿se puede uno morir por artrosis de rodilla? ¿Cuál es la respuesta? ¿La artrosis de rodilla mata? No. Y no, doctora. No. Y no, bueno, es simplemente que para empezar ya a mirar las diferencias. Ahora que me puede decir, es invalidante, disminuye tu calidad de vida, un montón de cosas no puedes hacer, eso es otra harina, otro costal. Pero la tuberculosis no, es una enfermedad potencialmente mortal. O sea, hay que darle bolilla. ¿Qué quiere decir? Que si vos llegás a estar con un paciente que tiene tuberculosis y no le diagnosticás y muere, bueno, ahí entramos porque no pensaste, eso es lo que estoy queriendo ir con esto. No solamente tiene una implicancia clínica médica, tiene una implicancia legal también. Bueno, entonces piensen en Paraguay o quien vaya a ejercer a Brasil, Argentina, Bolivia, Perú o cualquier lugar de América que sepa que esta patología existe. Bueno, en Paraguay están reportados, el ministerio reportó que en el 2021 260 personas fallecieron de tuberculosis. Traten de pensar dónde hay 260 personas, mucho, ¿eh? ¿Saben lo que es 260 personas en un año por tuberculosis? Bueno, ok, si bien de alguna manera
tampoco es una clase de fisiopatología, sino simplemente voy tratando de dar algunos tips, algunas directivas para que comprender. Estuvimos ya viendo la diferencia entre lo que es infección y lo que es enfermedad. Espero que hayan comprendido. Si bien pregunté, me dijeron que sí. Bueno, entonces, para llegar a la tuberculosis, es decir, se pasan por etapas y hay en 3 etapas, lo que se llama una infección primaria, que es la primera vez que ingresa el Mycobacterium tuberculosis al organismo. Y todos tuvimos una primera vez con el Mycobacterium tuberculosis, y en Paraguay se da generalmente, o en cualquier país de alta prevalencia de esta patología, se da ya en la infancia, porque de niño ya estamos moviéndonos de aquí para allá, en el lugar donde nos desarrollamos, y por ahí pues, estuvimos ya en contacto, porque hay alta prevalencia, con este tipo de pacientes. Entonces, ya en la infancia pudimos tener el ingreso del Mycobacterium tuberculosis a nuestro organismo. Evidentemente, ninguno de nosotros desarrolló la tuberculosis pulmonar. Por ahí hay 1 o 2, no sé, en este grupo, pero probablemente la mayoría no. Pero sí tuvo ya su primo infección, su primer contacto, pero gracias a sus defensas que ya hablamos, entonces generalmente se manifiesta como si fuese como una pequeña gripecita, nada más. Y después el sistema inmunológico a través de sus macrófagos y linfocitos T, le zarandeó al Mycobacterium tuberculosis y ya dejó de existir. Y como ya no estuvo más en contacto con el bacilífero, la persona bacilífera, no pasó de eso. Ingresó el germen, pero morreu sin confesión. No sé si estoy diciendo bien. Bueno, esa es una posibilidad. Esa es la infección primaria. Puede ocurrir también que, si bien que al ingresar por primera vez esos gérmenes, el Mycobacterium tuberculosis, hubo esa lucha con el sistema inmunitario, y es muy importante hablar siempre acá también de los linfocitos T, porque les dije es el encargado principal y específico que lucha contra el Mycobacterium tuberculosis. Hubo una lucha en que al final murieron muchos de los Mycobacterium tuberculosis, pero llega un momento en que como que queda un momento en que no murieron todos, murió la gran mayoría, pero quedan algunos vivos en el organismo. Pero el sistema inmunitario del organismo, del huésped, le está dominando, ya no le mata a algunos, sino se vuelven latentes, entran a una fase en que ya no se replican, no se multiplican el Mycobacterium tuberculosis, pero tampoco muere. ¿Y qué era allí? Y está controlado por el sistema inmunitario. Es como que, no sé, hayan ingresado, por decirle, 5 personas a lastimar en la casa, y de las 5 a 4 se les sacó, se les mató, ya se fueron, están en la cárcel, están fuera, pero quedó uno. Y ese uno ni sale de la casa, de la pieza en donde está, ya no se mueve, pero está allí. No hace daño, pero no murió. Y se queda allí mientras le estén controlando, que es el sistema inmunitario. Y eso quiere decir se queda en una fase latente. Y se puede quedar así por años, meses o años. Y puede ser que se quede así para toda la vida. La persona llega a sus 80, 90 años, se contagió, hizo su infección primaria cuando tenía 5, 8 años, y llegó a los 90 y no se murió de cualquier cosa. Y se murió ese Mycobacterium tuberculosis que ingresó y quedó en forma latente todos esos años y se fue. O la otra cosa que puede ocurrir, que esa persona que cuando fue niño se infectó, entró en fase latente el Mycobacterium tuberculosis,
pero resulta que llega a los 40, 50 años, se le manifiesta diabetes. Y al manifestarse la diabetes, ¿qué pasa con su inmunidad? Disminuye. Entonces, esos poquitos Mycobacterium tuberculosis que hace años están ahí, empiezan a multiplicarse, y al multiplicarse a tomar más áreas del pulmón, o si quedó en alguna otra área, y ahí puede ocasionar la enfermedad. ¿Comprenden? Sí, doctora. Entonces, Sí, doctora, súper bien. la pregunta es, pero acá quiero llegar. ¿Cuáles son las situaciones que pueden hacer que una persona que haya tenido una infección latente o tenga una infección latente, que puede ser cualquiera de ustedes y yo, esa infección latente después se transforma en enfermedad activa? Y dijimos, cuando el sistema inmunitario decaiga, disminuya, empieza a volverse deficiente. ¿Y cuáles son esas situaciones que puede hacer entonces que esa forma latente de tuberculosis, que no es enfermedad, está infectado, se reactive y empieza a desarrollar la enfermedad? Diabetes, dijimos. Cáncer, generalmente cualquier tipo de cáncer puede hacer que el estado latente reactive y la persona enferma. Ya no volvió a estar contagiándose otra persona, pero sino es por culpa de eso que quedó en estado latente y que tal vez se contagió 20 años atrás. Pero sobre todo que los cánceres de cabeza y cuello, cualquier área de la cabeza y del cuello son cánceres muy agresivos, entonces son cánceres que disminuyen tanto más el sistema inmunitario. Una gastrectomía también. Una persona, y hay mucha gastrectomía hoy en día por distintas causas, entonces son personas que pueden pasar de infección, si tienen una infección latente, puede reactivarse y convertirse en tuberculosis. Las cirugías de derivación yeyuno ileal, que hay bastante también. Cuando hay, por ejemplo, cáncer de colon y tienen que hacer cirugía de derivación. Esos son también candidatos a que si tienen una infección latente, que ya tienen el concepto ustedes ahora, espero, luego desarrollen tuberculosis activa. En el caso de que haya enfermedad renal crónica, pero que dependa de diálisis, los pacientes dializados es otro gran grupo de dialización crónica, no aguda. Diálisis crónica es otros candidatos a que puedan desarrollar tuberculosis. Y hay pérdidas de peso muy significativas, muy drásticas y en poco tiempo. Los pacientes a quienes se les hace inmunosupresión. Y hoy en día, fíjense, hace 30, 40 años no había mucha inmunosupresión, pero actualmente, como cada vez hay más trasplantados, y a los trasplantados se les tiene que dar inmunosuprimir, porque o si no hay rechazo de órgano. Entonces, este también es otro de los grandes temores a mediano y largo plazo, que por recibir la inmunosupresión para tolerar el órgano trasplantado, sin embargo, reactive un foco de tuberculosis latente. Bueno, el tabaquismo también, así como vimos que el tabaquismo es un factor de riesgo para infectarse de tuberculosis, también es un factor de riesgo para pasar de infección latente a enfermedad. ¿Comprendieron bien la diferencia entre infección y enfermedad? Sí, doctora. Bueno, y acá sigue la lista, porque como les dije, miren, acá les di de esta bibliografía, les complemento con otra, los archivos de bronconeumología, por ejemplo, también dice los carcinomas, la silicosis, y esto que es bien nuevo, de 2018, es un libro de tuberculosis español. Ya han notado que los pacientes con EPOC, y que hay mucho EPOC, y ustedes saben a causa de qué es el EPOC, y las enfermedades pulmonares
fibrosantes, difusas, que hay mucho también ya actualmente, antes se subdiagnosticaba, se conocía poco, son también enfermedades que son factores de riesgo o hay mayor riesgo para pasar de infección latente a enfermedad tuberculosa. Bueno, entonces yo por un lado les mostré los factores de riesgo para infectarse de Mycobacterium tuberculosis y también les mostré los factores de riesgo para pasar de infección a enfermedad. De hecho, vimos que hay situaciones o factores de riesgo similares en ambas situaciones. Y se pueden acá poner entonces en categorías, que es como una ayuda a memoria. Hay factores biológicos. Fíjense que la deficiencia de vitamina D también es otro de los factores. Tabaquismo, que ya sabíamos, el alcoholismo y otras toxicomanías también fomentan el paso a enfermedad, a sufrir de tuberculosis. Y esto que ya hemos dicho, las viviendas insalubres, los estilos de vida insalubres, la pobreza, y no por ser pobre, no es que soy pobre, tengo riesgo, no, sino por las condiciones de vida que genera la pobreza, que eso implica hacinamiento, la suciedad, ¿verdad? Y en este cuadrito, y después les voy a dar un pequeño descanso, la diferencia entre infección y enfermedad por tuberculosis. Fíjense, una persona que está infectada de tuberculosis, que quiere decir que, ya saben ustedes, tienen el bacilo, pero no está causando daño. No se murió, pero está allí, no le hace nada. Hasta que ya no le controlen. Le controlan y empieza a volverse agresivo otra vez, vuelve a su naturaleza. ¿Y quién le controla? El sistema inmunitario. O sufre cualquiera de esas situaciones que acabamos de ver y que hacen entonces que de infección uno se transforme en enfermedad. Bueno, ¿cuál es la característica del bacilo? Uno va a decir, ¿y cómo yo voy a saber que una persona está infectada, tiene tuberculosis latente o está enferma? Y nos dice, si se le hace la PPD, generalmente es positiva. Ustedes se recuerdan que era la PPD, y un ratito voy a ir para atrás, perdón. Esta es la PPD. Algunos de ustedes habrán hecho, creo que en el 2018, hubo un estudio de prueba PPD. Algunos de ustedes se hizo que se le puso la PPD y se le leyó a las 48, 72 horas, ¿recuerdan? Sí, Sí, doctora. doctora. Sí, doctora, la mayoría, creo. ¿Y ustedes recuerdan si ustedes eran positivos o no? Negativo. Más de 10 Negativo. es positivo. Pero atiendan, no hace falta que ustedes digan. No, eso es lo que les digo. Sino si se recuerdan cuánto tuvieron. Generalmente es positivo cuando hay mayor de 10 milímetros, quiere decir más de 1 centímetro. Es positivo. El hecho que sea negativo, que no indica, muchas veces puede ser que en ese momento uno estaba un poco inmunosuprimido también. Pero el hecho de tener PPD positiva simplemente quiere decir que, que hay Mycobacterium tuberculosis, no es para diagnosticar enfermedad. Yo, por ejemplo, y les puedo decir la mayoría de los que hacemos neumología, tenemos 20, 25 milímetros, ¿verdad? Pero tenemos que saber, porque si uno esto mal maneja, uno dice, tiene 25 milímetros, no me acerco. No, eso solamente ve Mycobacterium tuberculosis, no indica enfermedad. Y yo les dije, cualquiera puede estar infectado. Y lastimosamente, si uno no tiene, digamos, como esto es a través de la... a ver, no me viene la palabra. La inmunología retardada, depende que haya mucho linfocito T, la cantidad que tenga que haber linfocito T. Bueno, entonces por eso que dice la prueba cutánea, que es la PPD, generalmente es positiva. Entonces te dice que está infectado. Lo mismo, si uno está enfermo, la PPD te va a salir positiva. Pero ya te digo, si te viene PPD positiva, no diferencia que sea infectado o que esté enfermo.
Si uno ve una radiografía de tórax de una persona que está infectado, o que tiene una tuberculosis, o que estuvo infectado, o tiene una infección latente, ¿qué va a salir? No va a salir nada. ¿Por qué? Porque no le hace daño, dijimos, está ahí atrapadito el germen. Una persona que esté enferma de tuberculosis pulmonar, la radiografía de tórax y es inmunocompetente, la radiografía de tórax va a mostrar, acá no es normal la radiografía de tórax, va a estar cambiada. Si se le hace análisis de su esputo, es decir, del catarro, ¿verdad? Si se le hace análisis del esputo al paciente, una persona que tiene Mycobacterium tuberculosis, evidente, en el esputo no sale nada. Son todos negativos, tanto la baciloscopía como el cultivo. No sale nada, porque no se reproduce, dijimos, y son pocos. En cambio, una persona que con tuberculosis pulmonar, y ya está expectorando bacilos. Entonces va a ser positiva. Una persona que tiene infección no tiene síntomas. Es que no está enfermo. Sin embargo, una persona enferma de tuberculosis tiene síntomas generales y también tiene síntomas pulmonares. Un paciente que tiene la infección, que tiene algunos bacilos, y siempre estoy diciendo de las dos maneras siempre, que tiene bacilos en estado latente o quiescente, no infectan. Sin embargo, una persona enferma de tuberculosis pulmonar sí infecta a otra persona, contagia quiere decir. Y por último, si nos dicen, una persona que tiene el Mycobacterium tuberculosis en estado latente, ¿es un caso de enfermedad de tuberculosis? No, no es un caso porque no está enfermo de tuberculosis, no le va a tratar porque no está enfermo. Le tiene el bacilo pero no está causando enfermedad. En cambio, el que sí está enfermo de tuberculosis, a ese tiene que tener un tratamiento. Y esto es importante para no estar confundiendo y hacer mal las cosas. A una persona que tiene infección latente no le va a estar dando el tratamiento que es para la tuberculosis. Entonces, para entender bien las diferencias. ¿Hasta aquí quedó todo claro? Sí, Sí, doctora. doctora. Bueno, entonces, para las 4:35 les pido que estén de vuelta otra vez. Doutora, somente uma consulta. Yes. Em relação à infecção latente, como Sí. el exemplo que você deu, que a Sí. pessoa foi infectada com 5 anos e morreu e sigue em estado latente. Por exemplo, quando se vai fazer a autópsia ou se, por exemplo, este cadáver se viene para um estudo de uma faculdade de morgue, tem risco de contaminar? De contagiar, perdón. Vos me estás hablando de una persona que murió de tuberculosis. Sí, no. La persona murió, pero estaba en estado latente. No contagia para nada. Ok. No contagia. Acá lo que hay que atender, sí, nos refiere la literatura, y justamente leí, pero eso es sobre todo la literatura americana, dice que lo mismo, hay que tener cuidado. Ejemplo, nosotros con nuestra pacientita que les dije que murió de tuberculosis, nosotros a veces teníamos que haber usado hasta máscaras, porque eso sí es posible que pueda, y sobre todo cómo, no es tanto porque se inhale, sino saben cómo, si uno se hiere en la piel, porque uno manipuló alguna o tiene ya una herida y no está protegido de alguna manera. El líquido que tiene, o sea, alguno digamos, los líquidos del organismo, si tienen el germen, el Mycobacterium tuberculosis, pudieran contaminar esa herida y a través de eso ingresar al organismo. Pero eso sobre todo va a ocurrir en los laboratorios cuando se estudia, porque muchas veces ustedes saben que los cadáveres así ya que vemos están todos formolizados y eso generalmente el formol mata todo. Ok. Perfecto, doctora. Gracias. ¿Comprendido? Listo. Sí. Bueno, son las 4:35. Continuamos. Chao.
Hola. ¿Me escuchan? Sí, doctora, se escucha. ¿Me escuchan bien? Bueno, vamos a continuar ya. Ahora sí ya vamos a hablar cuál es la clínica de la tuberculosis, ¿sí? Estamos ya en la enfermedad. Vamos a decir algunas generalidades antes de nombrar. El problema que tiene la tuberculosis es que se parece a otras. Y en este caso, primordialmente, estamos hablando de la tuberculosis pulmonar. Y por eso hay veces que cuesta
diferenciar de otras patologías, o podemos decir de la otra manera, podemos confundir con otras patologías. Llamarle de una manera y no es eso, sino que es tuberculosis. Por lo general, ¿cómo se inicia la tuberculosis? Sea pulmonar o no. Generalmente inicia de forma insidiosa, es decir, no es de una manera florida, que puede decir exactamente hace 5 días, hace 10 días, no. Primero, como es una patología crónica, que se manifiesta de una manera crónica por lo general, ¿verdad? Refiere que sus síntomas empezaron hace unas semanas o meses, no sabe exactamente cuándo, pero es de una manera insidiosa. No le alarma mucho al paciente, por eso tarda en consultar. Y acá simplemente nos dice la bibliografía y por qué esto ocurre. Porque hay veces que el germen no es muy, el Mycobacterium tuberculosis no es muy virulento, depende de la edad. Generalmente cuando son así, es los extremos de la vida, sobre todo niños o ancianos, generalmente es más insidioso todavía. Va a depender de qué órgano está enfermo de tuberculosis. Algunos tardan más en manifestarse que otras, ¿verdad? También va a depender del estado inmunitario del paciente. Generalmente los pacientes que tienen un buen sistema inmunitario, o en vez de decir buen, podemos decir un sistema inmunitario suficiente, no inmunodeficiente. El inmunocompetente, generalmente se manifiestan mejor los síntomas. El problema está en el inmunodeficiente. Que todo esto que nosotros aprendemos, que vamos a aprender, que es lo clásico, lo que solemos ver, probablemente en el inmunodeficiente cuesta más ver eso, pero no por eso tenemos que dejar de pensar en tuberculosis. ¿Cuáles son los síntomas entonces de la tuberculosis en general? Y generalmente hay 2 grupos de síntomas. ¿Qué quiere decir que hay 2 grupos de síntomas? Que están los síntomas sistémicos, que también se le dice síntomas generales, o también se le dicen síntomas constitucionales. Que toda tuberculosis, independientemente del órgano en que esté asentado, tiene estos síntomas, presenta. ¿Y cuáles son esos síntomas constitucionales o sistémicos o generales? Es un paciente que tiene sensación febril o que tiene una febrícula vespertina o tiene fiebre. Puede variar entre esas 3 posibilidades. Y ustedes ya han de saber por semiología a qué se le llama sensación febril, quiere decir que no puso un termómetro, entonces es lo que siente. Siento caliente mi cuerpo, entonces es una sensación febril. La otra es una febrícula vespertina. Entonces lo que está a 37.5 a 37.8 aproximadamente es una febrícula y vespertina generalmente por las tardes o directamente fiebre. ¿Qué quiere decir? Que se tomó la temperatura y está dentro del rango que se conoce de fiebre. Entonces cualquiera de esas circunstancias nos puede manifestar el paciente y nosotros pensar que cualquiera de eso entra dentro de lo que nos tenga que hacer pensar en tuberculosis. ¿Cuál es el otro síntoma sistémico constitucional? Es un paciente inapetente, es un paciente anoréxico, incluso pierde peso. Entonces son preguntas que uno le tiene que hacer al paciente, ¿verdad? Si no nos dice, porque hay pacientes que saben expresarse y dicen todo, y hay pacientes o que les cuesta expresarse o por algún otro motivo no nos dice, entonces nosotros tenemos que saber qué preguntas directas hacer, lo que se llama interrogatorio dirigido, es decir, usted bajó de peso, perdió peso, ¿verdad? Usted tiene hambre, no tiene hambre, si es que no nos dice, y ahí se da cuenta, sí, sí, no quiero luego comer, te dice. O te dice francamente, y sí, menos como, o te dice directamente, no quiero comer. Bueno, hay astenia, es un paciente asténico, es un paciente que está con fatiga, no tiene deseos de hacer nada, eso que normalmente hacía en su vida, no lo quiere hacer. Entonces, porque refiere que está cansado, fatigado.
También puede presentar sudoración nocturna, que dice, sí, sudo mucho cuando estoy en la cama, se moja todo mi cama. Hay veces dicen eso. Entonces es parte de lo que puede presentar como un síntoma general o constitucional un paciente que tenga tuberculosis. Se siente enfermo, dice, sí, me siento mal, tiene como un malestar general. Tiene una irritabilidad fácil. ¿Qué quiere decir? Era un hombre o una persona, ¿verdad? Que normalmente, digamos, se tomaba las cosas con calma, pero luego como que está más irascible. Se irrita con facilidad, se pone nervioso. Evidentemente hay personas que son irritables, que no se debe a tuberculosis, pero en este caso estamos hablando que sí nos pueden decir, y como generalmente sí cambió mi carácter, te dice. Tal vez no nos va a decir estoy irritable, salvo que sea una persona con una, digamos, con vocabulario, o sea, un profesional que maneje, ¿verdad? El vocabulario. Pero son pacientes que tienen irritabilidad fácil, pierden la paciencia con mucha facilidad y de hecho cambiaron, hay veces si vienen acompañados, el acompañante sí dice cambió su temperamento, él no era así o ella no era así. Tienen dificultad para la concentración, si son estudiantes, les cuesta estudiar, ¿verdad? O en su trabajo, si tienen que hacer muchos cálculos o tener realmente concentración, ellos refieren, no puedo concentrarme en lo que hago.